favor de decir amén. Amén. Aquí vemos que David pregunta quién es Goliat y cuál es la recompensa para el que lo mate, ¿verdad? Porque Goliat era una persona bien mentada por su tamaño, su fuerza, los años que tenía de batalla, ¿verdad? Entonces muchos de los israelitas le tenían miedo porque ¿quién se quería enfrentar con una persona así? Samuel 17, 25 al 27. ¿Qué nos dice? Así fue como un día Jesé le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también esos 10 quesos y dáselo al jefe del ejército. Fíjate cómo aún están tus hermanos y traen alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Aquí Jesús le dice a David que vaya al campo de batalla a llevarle comida a sus hermanos. Pero Jesús, preocupado por sus hijos, le dice que le traiga alguna pertenencia de sus hijos para ver que ellos están bien, ¿verdad? También en 1 Samuel 17, 32 al 37, nos dice: 32 al 37. Y David le dijo: no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía un jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Aquí ya vemos que el versículo está entrando en que David ya quiere ir al campo de batalla para ver quién es Goliat y cómo él puede derrotarlo, ¿verdad? Y sin embargo David le contestó, porque el rey lo subestimaba, porque yo me imagino a David, un pastor de ovejas en ese desierto, una persona flaquitica, ¿verdad? Esa gente que para en el desierto cayendo atrás de las ovejas tiene que ser una persona joven y flaca comparado con este gigante. Y aquí dice, cuando Saúl lo subestimó, le dijo, David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de esas garras de leones y de osos, también me librará de ese filisteo. Amén. David era un muchachito guapo. David era un muchachito guapo, así como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Ahí no dice David, ya Dios lo estaba entrenando en ese aspecto, porque como ya David había peleado con osos y leones, ya David era, aunque no iba a estar en el campo de batalla, pero ya Dios lo había preparado para cosas peores, digo yo, porque no es lo mismo pelear con una persona, por el tamaño que sea, que pelear con un oso o un león. Porque imagínese usted, hermano, que usted le salga un león de ahí, ¿qué usted va a hacer? ¿Usted va a pelear con ese león? A correr a todo el mundo, ¿verdad? Y que Dios, que salve a quien lo salve, ¿verdad? También tenemos otro versículo en 1 Samuel 17, nos estamos enfocando en Samuel 17 aquí. Ya David se está preparando para ir a enfrentar a Goliat. Y es de 17, 38 al 40. ¿Qué nos dice? Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran su propia ropa militar. Oye eso, a David a ponerle la ropa militar de Saúl. Un flaquito, pastor de ovejas. Su armadura de bronce y casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura,
no podía ni caminar. Oye, usted se imagina a David tambaleando con toda esa armadura de Saúl. Así que le dijo Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. David es guapo, estaba fuerte, ¿verdad, pastor? Y ya para terminar leyendo aquí, en el capítulo 17, de 42 a 46, nos dice, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, muchachito, ya lo estaba subestimando ahí, ¿verdad? Lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Les dijo, vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Ven acá, te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó esta respuesta. ¿Qué esta respuesta? Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Amén. Y aquí vemos que David va sin miedo. Aquí vemos también que Dios ya venía preparando a David desde hace mucho tiempo. Por más bajo que ustedes se vean, Dios tiene un plan para ustedes. Dios lo está preparando. Así que si ustedes, por ejemplo, se están pasando por cualquier problema, en su trabajo, en su casa, en la escuela, donde quiera que estén, cualquier problema que ustedes estén pasando, véanlo como algo positivo. Aunque es difícil ver lo positivo en el momento, porque ese tiempo no es para, oh, wow, Dios me está preparando. Tú no lo ves así. Pero cuando tú estés tranquilo, velo como algo positivo, que, ok, Dios me está preparando. ¿Para qué? No sé, pero confiar en Dios, ¿verdad? Amén. Aquí quiero darle una pequeña descripción para que ustedes vean que Goliat era grande, bien grande. Si ustedes creen que yo soy grande y mido 6'4", imagínense ese hombre que mide casi 10 pies. Ese hombre no cabía aquí. Un gigante, y no un gigante flaco, porque ese individuo llevaba mucho en la batalla, ¿verdad? Ya tenía mucha batalla. Y una persona que tenga tanto tiempo en batalla, tiene que ser una persona fuerte. Goliat medía casi 3 metros, eso viene siendo alrededor de 10 pies. Su casco y su armadura eran de bronce y pesaban 57 kilos, que son alrededor de 125 libras. Y una lanza de 7 kilos, que son alrededor de 15 libras. Todo eso, mis hermanos, viene siendo alrededor de 140 libras. Usted se imagina, usted con 140 libras arriba, para moverse, de armadura solamente. Y no que Goliat se movía, que lento, era una persona ágil, ¿verdad? Y que venga este muchachito, de que, como le digamos en Santo Domingo, con un tirapiedra. Que eso que lo usan para matar cigüita y pajarito, ¿verdad? A matar este gigante. Él se burló de él. Pero Goliat lo que no sabía, que David no necesitaba ninguna de esas armaduras, de esas armas que él tenía, porque tenía la armadura de Dios. Amén. So, David no necesitaba nada de eso lo que él tenía. Y por eso, cuando Goliat vino a pelear con Goliat, David vino a pelear con Goliat. Como saben, David venció. Amén. Porque Dios lo ayudó. Y algo que quería tocar aquí era que ustedes se acuerdan cuando Saúl le dio las armaduras, a David se le dio las armaduras de Saúl, que no podía moverse.
La Biblia nos dice que cuando David mató a Goliat, él agarró la espada ¿de quién? De Goliat. Si David no podía con la espada de Saúl, imagínense con la espada de Goliat. ¿Usted cree que humanamente tú crees que va a poder? No. ¿Quién le dio esa fuerza para agarrar esa espada? Dios, ¿saben? Y termina diciendo que David le mochó la cabeza y así derrotó al gigante Goliat. Aquí en este ejemplo, hermano, es para inculcarle que Dios puede hacer grandes cosas en ustedes, si ustedes se lo permiten, y si ustedes siempre están dispuestos a que Dios trabaje en ustedes. Aquí vemos también que Dios puede obrar en sus planes, porque David no sabía que se iba a enfrentar con Goliat. Él sabía que ya se había enfrentado con osos y leones, porque ya le había pasado, pero sus hermanos que estaban en batalla le tenían miedo. Cuando veían este gigante, corrían hacia atrás. Y sin embargo, Dios venía preparando a David para ese preciso momento. Y cuando llegó el momento, Dios le dio la victoria a David. Amén. Pues bien, este fue el ejemplo de la consecuencia de confiar en Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia que nos vemos el beneficio de confiar en Dios al ver la consecuencia. Vemos el beneficio de no confiar en Dios cuando confiamos en nuestros propios deseos y planes, ¿verdad? Lo encontramos en Jueces. Y esta historia también es bien conocida, que es la de Sansón y Dalila. En Jueces, vamos a Jueces 13:5. Jueces 13:5. De 4 al 5, perdón. ¿Qué nos dice? Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazireo. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comenzar comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. Aquí vemos, hermanos, que Dios escogió a Sansón para liberar a Israel desde antes de nacer. Ya ustedes ven, hermanos, que Dios es tan poderoso y tan misericordioso, que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes antes de nacer. Amén. El plan de Dios para Sansón era que para liberar el pueblo de Israel, ¿verdad? También aquí vemos que ya Dios tenía un plan para Sansón, para liberar a Israel, pero llegó un problema, que Sansón permitió que sus deseos dominaran sobre él antes del propósito de Dios. Ahí él decidió actuar por su propia cuenta. Dice que Sansón, aunque ungido por Dios, permitió que sus emociones y deseos personales, planes humanos, dominaran su vida. En lugar de guardar su llamado y santidad, buscó el amor de una mujer extranjera, lo cual estaba fuera del plan de Dios. Este es un claro ejemplo de cómo los planes del hombre pueden estar lejos del diseño divino. Lamentablemente, hermano, aquí vemos que Dios tenía un plan para Sansón, ¿verdad? Pero yo diciendo, Sansón parece que se sintió que él sí, y decidió buscar decidió irse por otra vía. Y cuando nosotros desobedecemos y nos apartamos de Dios, las cosas no van a marchar bien. De verdad que no. También podemos buscar en Jueces 16 y 17. Y después continuaremos con el 20 y el 21. Jueces 16 al 17. ¿Qué nos dice? Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Ya lo tenía hasta aquí, como digamos los dominicanos.
Finalmente, Sansón le confesó a Dalila su secreto. Jamás se había cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazireo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Ahora sigamos leyendo en el 20 y 21. Y dice, y le gritó Sansón, los filisteos te atacan. Eso era probando si Sansón le estaba diciendo la verdad. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino, en la cárcel. Hermanos, aquí vemos la desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, eso le abre puerta al enemigo. Si no, Dios nos da un plan, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos ese plan, el enemigo, como dice la Biblia, el enemigo está ahí como un león rugiente, esperando a quien devorar. Si nosotros sacamos un solo pie, el enemigo puede tomar control de nuestra vida completamente y los planes que Dios tiene con nosotros no llegarán a esa realidad porque no confiamos en Él. Así es. En Jueces 16:28 nos dice, entonces eso fue ya cuando Dios se apartó de Sansón. Otro punto que quiero tocar antes de continuar. ¿Ustedes creen que la fuerza de Dios estaba en su pelo actual, en realidad, o su fuerza? Perdón, ¿ustedes creen que la fuerza de Sansón venía de su pelo o venía de Dios? De Dios, ¿verdad? Porque nos sigue diciendo que cuando David desobedeció a Dios, que le cortan el pelo por primera vez, esa desobediencia fue esa desobediencia fue la que le quitó la fuerza. Dios se apartó de él y su fuerza desapareció. Pero cuando lo tenían preso, a él le volvió a crecer el cabello, pero ya no tenían el beneficio, ¿verdad? Porque lo que le daba fuerza era Dios y Dios se apartó de él. Solo no importa si le crecía el cabello 2 veces más largo, si Dios no estaba con él, su fuerza no iba a estar ahí. Y nos sigue diciendo en el 28, continuamos con el 28, que nos dice, entonces Sansón oró, Dios Todopoderoso, ayúdame, solo una vez más, los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos, te ruego que me des fuerza para vengarme de ellos. Aquí vemos que Sansón, a pesar de su desobediencia, él volvió a pedirle a Dios, que de ahí era que venía su fuerza en realidad. Y la Biblia nos dice que aquí nos dice que aún en su humillación, Sansón clamó a Dios y Dios responde. En su muerte, la Biblia dice, en su muerte Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Eso lo encontramos en Jueces 16:30. Cumpliendo fielmente el propósito original, comenzar la liberación de Israel. Esto nos muestra que los planes de Dios no fallan. Incluso cuando nosotros les fallamos a Él. Simplemente tenemos que poner todo en la mano de Él. Amén.